Bueno, pues vamos a ver. Tenéis ahí. Bueno, pues vosotros mandáis. Tened en cuenta una cosa, y es que esto prácticamente está visto para sentencia. Quiero decir, no voy a dedicar mucho más. Es más, seguramente el día anterior o 2 días antes del examen a lo mejor tenéis algunas dudas o alguna cosa. Entonces, yo voy a dedicar una clase más, lo que me digáis, y luego ya sigo con lo que viene. ¿Vale? ¿Qué queréis? Yo tengo una hora de noviembre de 2017. Pues venga. Vale. El ejercicio 3. Que no entiendo si ahí tiene que saber 4 incógnitas, porque te pregunta realmente por el número de espectadores, pero también te ponen incógnitas en las salas. A ver. Para los que están en casa, lo que vamos a hacer es, ¿desde qué año ha dicho que es de noviembre de 2017? Noviembre del 2017, el ejercicio 3. El de la empresa cinematográfica. Pero entonces no hay que resolverlo. ¿Vale? No, claro, es como lo de primero que... Ya, pero no por ninguna persona, siempre que lo plantees. No, ya, por eso, esa es mi duda, que no sé cómo... Una empresa dispone de 3 salas. Eso sí, tampoco tengo muy bien. Así es. Noviembre del 17. Una empresa cinematográfica dispone de 3 salas, A, B y C. Los precios de entrada a estas salas son 3 euros a la sala A, 4 y 5. Cuatro y 5. Luego dice, un día la recaudación conjunta fue de 720 euros. A más B más 3, 720. Se recaudó 720 euros en total. Y el número de espectadores fue de 200. Número de espectadores, sí. 200. Ahora dice, si los espectadores de la sala A hubieran asistido a la B y los de la B a la A, se hubiese tenido una recaudación de 20 euros más. Y con esos datos hay que poner todo el sistema que tiene el número de espectadores que acudía a cada una de las salas. Bueno, pues está claro que hay que llamar X al número de espectadores que acuden a la sala A. Número de espectadores que acuden a la sala B. Y número de espectadores que acuden a la sala C. Lo que le dice este primer dato es 3 euros por el número de espectadores que acuden a la sala A, eso supone un ingreso de 3X. Y espectadores a la B, a 4 euros cada uno que paga, ingresa 4 euros. Y luego 5C. Esos son los 720. Un día acudieron estos 200, por lo tanto, ese día la suma de espectadores es 200. Y la dificultad única que tiene el ejercicio es que si los de la sala A hubieran ido a la B y los de la B a la A, o sea, si esto se hubiese intercambiado, digamos, ¿no?
Es decir, si a la sala B hubieran ido X, si a la sala A hubieran ido Y, los ingresos serían de 20 euros más con respecto a la situación que yo tengo aquí en la pizarra. Sería 4X más 3Y. 4X. 4X. Sí. 4X. Porque estos X pagan 4 euros. Y Más 3Y. Más 90. serían 20 euros más, 740. Pero no hay que desarrollarlo. ¿Cómo que no quieres saber? Y dice que plantees Que lo plantees. Plantea un sistema para determinar. Plantéalo para determinar. o sea, que lo determine. Plantéalo para. Ahora habría que resolverlo, pero eso ya. La fila primera menos la tercera, ¿no? La Bueno, que pri- sería la tercera. Dices que La segunda se pone arriba. estas filas que las resto. Sí, porque la quita se va. Si restas esas filas que señalo, eso es lo que quieres que haga. X más Y se pone. Esto menos esto. Menos X. Esto menos esto. Más Y, más Y. Esto con esto se va Menos 20. a menos 20. ¿Y ahora qué quieres que haga? Se queda X. Pues, Despejo la la X. Y, la Y, menos 20. Menos 20 más X. Pero te quedas carga de las dos. Bueno, pero ahora, por ejemplo, pues cojo esta. Cojo esta ecuación. Pongo X y en lugar de la Y, menos 20 más X. Más Z igual a 200. De donde Z vale 220, pasando esto aquí, menos 2X, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? A la primera de sustituir. ¿Puedo sustituir la Y y la Z en la primera ecuación? Igual. ¿No? Esto tiene que ser directivo. Me vengo aquí en un asterisco para tener la referencia que sigue aquí. 3X más 4 por Y, o sea, 4 por eso. Y 5 más 5 por eso. ¿No? Igual a 720. Y 100 menos 800 son 300. 300 es igual, estos son 7, es 3X. X vale 100. Y por lo tanto, Y vale 80 y Z 20, ¿no? Y no he tenido que aplicar ni Gauss, ni Kramer, simplemente manipulándolas un poquito. Vale, pues ese es el ejercicio. Fácil, será fácil. ¿Alguno más? De momento no vaya. ¿De momento no? De momento no, perfecto no. El 4. En el 4 sería pasar, sumar todas a la derecha o a la izquierda en columna. Pues ¿Se puede hacer eso? sí, porque si sumas Porque en todas las columnas hay 2 en todas las filas hay más 2A
y sacar factor común. Sí. Hay que hacerlo, ¿no? Vale. Sí, por favor. Claro, eso lo debo hacer una administrativa, que suma todo en una fila. El 4. Calcula en función de A ese determinante. Habrá que hacerlo lo de con las propiedades, ¿no? Claro, ese es el 4. Esto ya, lo que me estabais comentando, ya he recurrido a ello alguna vez. Y es que, si a una columna le sumo, o a una fila, a una columna le voy a sumar todas las demás. O sea, a la columna 1 le sumo la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué hago eso? Porque eso me permite que toda esta columna aparezca el mismo valor, 2 más 2A. En la primera columna. Y lo demás, a copiar. El factor 2 más 2A es común ahí, porque están todos ellos multiplicando el 1. Entonces, Exacto. 2 más 2A se saca fuera y aquí queda una columna de 4 unos. Y ahora aquí ya pues hacemos ceros, este es el pivote y hacemos ceros por debajo. Pues, a la fila 2 le quito la 1, a la 3 también, y a la 4 también. Sigo acá arriba. La fila 1 la copio. 0, 0, 1 menos A, 0. No es necesario hacer todo lo demás ya. Solamente con esto, quitándole a la fila 2, la fila 1, consigo una fila donde hay todos los elementos ceros salvo este. Entonces, es innecesario hacer esto ya. ¿Ves? O sea que solo hago esa operación. Lo demás, en lugar de hacerlo, lo copio. Y trabajo menos. Pero da igual si lo hacen, no cambia el Sí, resultado. pero le estás dedicando un tiempo y no lo necesitas realmente hacer. Entonces desarrollamos ahora por esta fila. Más, menos. O sea que ese no es 1 menos A, sino menos eso. O sea, A menos 1. Menos 1 más 1. O A menos 1, que es el opuesto. Al final vas a tener que hacerlo. ¿Eh? Al final vas a tener que hacerlo igual, el tema de esta... Se te ha quedado el 2 más 2A de abajo. Ay, sí, que me lo he pasado aquí y aquí. Ya lo he hecho 2 veces eso. Bueno, tienes que decir cuándo estemos y cuándo no estemos. Espera un segundo. ¿Cómo dices? Que si tienes que decir
cuándo, según el valor de A, el determinante es 0 y cuándo no es 0. No, este ejercicio Determinar en función del valor del determinante. determina el determinante. Se calcula, no tienes que hacer nada, más que calcular. Columna 2 menos columna 1 y ya se te quedaría 2 ceros. Exactamente. O sea, tú dices aquí, esto es un 1, yo voy a hacer un 0 aquí. Al restarle a esta columna, esta, vas a hacer 2 ceros a la vez. También lo puedes hacer con las filas. Pero bueno, o sea, a la columna segunda le quito la columna primera. A la primera columna la copio. Y ya he dicho que a la segunda columna le quito la primera. Y queda esto. Y esto lo copio. Y le he vuelto a poner esto. Y ahora desarrollamos por esta columna. Más, menos, más. Este elemento es más. Entonces, su adjunto es simplemente tachar esto y esto y sale a menos 1. Como hay otro fuera, pues va a salir al cuadrado. Esto, 1 menos A. ¿No? Entonces, 1 menos A es lo mismo que menos A menos 1. Menos A menos 1. ¿No? Entonces, lo pongo así para que vaya eso al cubo. Pongo un menos fuera. Bueno, aquí puedo sacar factor común y 2. El menos, porque voy a poner un menos, que es este. 2, factor común, A más 1. Y luego el A menos 1 va a ir al cubo, porque sale este y hay un cuadrado. O sea que el resultado es este. Vale. ¿Algo más? Pero no borras el resultado final, ¿no? Mire, cuando se multiplica un número, digo, una matriz, por la matriz unidad pero en negativo, se cambia el signo de matriz. ¿Un número ha dicho? No, una matriz. Una matriz por esto. Sí, eso es el menos A. Claro. Vale. Porque este menos i es menos 1 por i. Y un numerito se puede poner delante, detrás, al final, donde te dé la gana. O sea, que es menos a por i. Menos a. Vale. En los sistemas de Kramer hay que luego simplificar lo máximo posible. Por ejemplo, en los que suele ser el caso 1, suele ser cuando haces el sistema de Kramer para las respuestas. Cuando se hace en general. Y si no te deja simplificar nada, lo dejas así y ya está, ¿no? Claro. Se está haciendo uno ayer, me salía, simplifiqué, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado que luego se me quedó y no sé. Tú tienes que, cuando haces la regla de Kramer, tienes que probar que las raíces del denominador también lo sean del numerador, porque en ese caso siempre se puede factorizar. Pero si no se puede, no. Si no se puede, pues no.
¿Algo más? ¿Salen todas las cosas? Qué bien. Bueno, pues entonces lo que hago es iniciar el tema siguiente. ¿O no? A menos que queréis algún ejercicio. A ver si hay Vamos alguno a que... hacer algún ejercicio de algún examen. A De ver. lo que dijo Claro, es que vienen todos resueltos. Y aquí ya hicimos algo, ¿verdad? Bueno, Había uno que estaba mal. este lo cambié. ¿Lo habéis visto que está cambiado? el 2A estaba mal. Sí, El pero 2A, pero ya está cambiado. Este enunciado ya está cambiado. Era un 0 y un 1. Este era un 0 y un 1. ¿El B os salió? Sí. ¿Y el C también? Creo que sí, no sé. ¿Eh? Y esto también los habéis mirado y todos lo saben, ¿no? Bueno. Aquí realmente en esta parte de las aplicadas, como la asignatura es la misma, también hay más cositas. ¿Sabéis? Las aplicadas es la versión de sociedad de segundo. Son las de segundo, pero la parte esta es la misma. Es la misma. el 4 no. No, porque eso son programación lineal y eso no lo sé. Bueno, entonces, en principio, ¿podemos dar esto por liquidado? Yo creo que sí. Si tenemos alguna duda de un ejercicio, pues... Vale. resuelve. Pues lo que hacemos es, avanzamos y si luego tenéis más adelante, más próximo examen, alguna duda, pues dedicamos tiempo para ayudar. Bueno, el bloque 2 es toda la parte de análisis. Este bloque no va a entrar en el examen. No. Entonces, es una parte bastante amplia porque realmente habéis dado casi todo. Casi todo lo habéis dado. De hecho, lleváis dando lo que es una función desde primero de la ESO. Entonces, se estudian funciones. Tenéis que saber funciones elementales que venís dando, ya digo, desde los principios de la ESO. Función cuadrática, la función exponencial, la función logarítmica. Veremos límites de funciones. Veremos también derivadas de funciones, que habéis dado el año pasado. Va a ser un poquito más subido. Veremos problemas de aplicación de la derivada, problemas de optimización. Luego veremos cálculo integral y aplicaciones de las integrales. Esto sí que es nuevo porque lo habéis dado al cálculo de áreas. Y esa fundamentalmente es esta parte. Entonces, los primeros folios de los apuntes los voy a hacer sobre los apuntes, porque es un repaso de lo que ya conocéis. Entonces es absurdo que yo me ponga aquí a escribir, simplemente escribiré cuando tenga que aclarar algo. Entonces, voy a poner estos dos aparatitos ahí a la pantalla y lo vamos comentando, aprovechando que ya están ahí. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Y es lo que se ve. Vamos a ver. Quizás si nos vamos un poquito a la luz, se vea mejor. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Bueno, decente.
Son los apuntes, ¿eh? Estos son los apuntes. Bueno. Funciones. Si os pregunto qué es una función, ¿qué decís? Pues es una relación entre una variable independiente y una independiente, a la que al dar valores de la variable independiente sale un valor único de la independiente. Bueno. ¿El qué? Una función es una relación entre dos magnitudes, ¿no? En la que, como tú bien dices, a cada valor de la primera magnitud, a cada valor realmente de su dominio, ahora lo veremos, le corresponde uno y solo uno del otro conjunto. Entonces, aquí lo que hago es un breve resumen de lo que es una función. Lo primero que digo es lo que es una aplicación entre dos conjuntos. ¿Qué es una aplicación entre dos conjuntos? Pues es una transformación que asocia a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. Pues eso es una función. Lo que pasa es que una función tiene una parte importante que es su dominio. O sea, es una aplicación, pero entre un subconjunto no vacío de los números reales, llamado dominio, en el conjunto de los números reales. Y se escribe de la manera que tengo ahí puesta. Es decir, ay Dios mío, a lo que ha llegado uno. Es decir, ¿cómo se va a representar una función? Pues una función se va a representar con la letra F, dos puntitos, y ahora indicamos el conjunto de salida y el conjunto de llegada. El conjunto de salida siempre es lo que se llama el dominio de la función. D es el dominio de la función. ¿Y qué os han dicho que es el dominio de una función? Son todos los números reales, porque nosotros vamos a hablar de funciones reales, de variables reales, o sea, su punto de salida son los números reales. Los números reales tales que existe su imagen, su f de x. Es decir, que una función lo que hace es, a cada elemento del dominio le hace corresponder su imagen, que se escribe f de x, el valor de la función en ese x, o también i minúscula, la i. Funciones hay visto muchas. Por ejemplo, cuando decíamos el año pasado, en primero, en otros cursos anteriores, dada la función que a cada número real x le hace corresponder su inverso, esta función al 1, ¿quién le hace corresponder? El 1. F de 1 es 1. Al menos un medio, ¿quién le hace corresponder? El menos 2. La función el menos un medio vale menos 2. Al 0, ¿quién le hace corresponder? Nadie. Es el único valor real que no tiene imagen. ¿De acuerdo? Porque no puedes hacer el transformado del 0, no tiene inverso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el conjunto de salida de esta función, lo que es su dominio, son todos los números reales salvo el 0. El 0 no tiene transformado. Ese es su dominio. Por eso, en la definición que aparece ahí, dice que una función real porque esto es un subconjunto de los números reales, de variable real, porque los dos, salida y entrada, son reales, es una aplicación de un subconjunto de los números reales en los números reales. A cada número de aquí le corresponde uno y solo uno. Uno y solo uno. Las funciones suelen venir dadas de tres maneras diferentes, que son
mediante una fórmula o expresión algebraica, como es esta. Esto es una fórmula, una expresión de la función. Pero también puede venir dada mediante una tabla. Esta función al 1 le hace corresponder el 1, al menos 1 medio le hace corresponder el menos 2, al raíz de 2 le hace corresponder raíz de 2 partido por 2. Esto es una tabla de valores, que es otra forma de expresar una función. Expresión algebraica, tabla, y la tercera, ¿cuál es? Mediante su gráfica. Mediante su gráfica. ¿Sabéis lo que es la gráfica de una función? O el grafo. La gráfica de una función está formada por los pares de valores. Es decir, si esta función en el 1 vale 1, quiere decir que en el plano tenemos que representar el punto 1, 1, que es por donde pasa esa gráfica. Uy, adelante. ¿En serio? Oye, podéis pasar ya primero. Bueno, la gráfica de una función está formada por los pares de valores en los que la y es la imagen de la x. Cuando tú representas todos esos valores, pues te sale la gráfica de la función. Esta en concreto, la 1 partido por x, pues en el 1 vale 1, en el 2 vale 1 medio, en el 3 vale 1 tercio. Realmente es una gráfica que hace así. Entonces, tabla, gráfica, expresión algebraica, fórmula. Y eso es lo que estoy diciendo ahí. Vale. Bueno, esto de que a la variable x se le llama dependiente, a la y dependiente, lo sabéis de siempre, ¿no? Ya he dicho lo que es el dominio, ya he dicho lo que es la gráfica. Recorrido de la función. Vamos a ver. El recorrido de la función, o imagen de la función, sabéis que en una función aparecen dos conjuntos, el de salida y el de llegada. Pues bien, si en el conjunto, si el dominio tiene que ver con el conjunto de salida, la imagen tiene que ver con el de llegada. Es decir, esta función, la que a cada número le hace corresponder su inverso, hemos dicho que el dominio son todos los números reales ¿Qué pone ahí? ¿Dominio entre paréntesis? dominio de la función, dominio de f. Dominio de f. Son los números reales para los que existe su imagen. Y hemos dicho que en este caso son todos los números reales salvo el cero. ¿Vale? El dominio siempre tiene que ver con el conjunto de salida. Este número está en el dominio porque tiene imagen. Este número estaba en el dominio porque tiene imagen. El cero no está en el dominio porque no tiene imagen. Bien, pues ¿qué es la imagen de una función o el recorrido? La imagen tiene que ver con los valores a los que le llega flechita. O sea, la imagen de una función está formado por los elementos y, por los números reales y del conjunto final de los reales, para los cuales hay una x que se transforma en x.
A ver, ¿por qué el menos 2 está en la imagen de la función? ¿Por qué el menos 2 está en la imagen de la función? Porque le llega una flechita, ¿no? Es decir, pertenece a la imagen de la función porque hay un valor que es el -1,5 en el dominio tal que la imagen es -2. O sea, la función recorre ese valor. Gráficamente, eso es fácil de ver. Entonces hemos dicho que la gráfica es una cosa así. Este es el 1. A ver, ¿por qué el valor -2? ¿Por qué el -2 está en la imagen de la función? Porque puedes encontrar el valor -1,5 cuya imagen es -2. F de -1,5 es -2. O sea, para que un valor esté en la imagen, tiene que haber otro en el eje de la X cuya imagen sea ese. ¿Sí o no? A ver, este valor, este número, el que sea aquí, el que sea, ¿pertenece a la imagen? Pues mira, hay aquí un valor cuya imagen es ese. O sea, este valor A pertenece a la imagen, sí, porque existe aquí otro B cuya imagen es A. Luego el A pertenece a la imagen. O sea, que todos los números tienen imágenes excepto el 0. En este caso, todos los números reales están en la imagen salvo el 0. El 0 no está en la imagen de la función. Porque para que estuviera en la imagen, tendría que ocurrir que algún valor X, su imagen fuese el 0. ¿No? F de X tendría que ser el 0. Pero F de X es 1 entre X. Y esto, para que sea 0, necesariamente tiene que ser 0 ¿quién? Para que un cociente sea 0, tiene que ser 0 el numerador. Y eso implicaría llegar a un absurdo. Por lo tanto, el 0 no está en la imagen de la función. Cualquier otro sí. Cualquier otro sí. ¿Entendéis, no? Estas cositas las dabais, el primero lo que era una función, el segundo un poquito más, el tercero, el cuarto. O sea, que a estas alturas tenéis que tener muy claro lo que es el dominio, lo que es la imagen, la variable independiente, la variable independiente. Y bueno, ahí ahora tenéis un ejemplillo. Tenéis aquí un ejemplito. Muy bien y sencillo. De un móvil que se desplaza a velocidad constante de 90 km por hora. Recorre un espacio que depende del tiempo que está circulando. Entonces, ¿qué relación hay o qué función se puede establecer entre esas dos variables? El tiempo que transcurre Y la velocidad. y el espacio que recorremos. Pues está claro que el espacio es la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, si llamamos x a las horas transcurridas, las que estamos en movimiento, llamamos y al espacio recorrido, pues el espacio, la y, es igual a 90 por las horas que transcurren. Ahí la x está en horas porque hemos puesto 90, que son kilómetros hora. O sea que la x está en horas y la y en kilómetros. ¿Vale? Y esto es una tabla para la función. Si no corre el tiempo, pues estás parado. A cabo de una hora has hecho 90 kilómetros. 1 hora y media, 135. 2 horas y media, 180. Es la función mediante la expresión algebraica, la tablita, y esto, la función mediante una gráfica, que al ser una función de proporcionalidad, pues es una línea recta
que pasa por el 0, 0, es una función de proporcionalidad. En una hora, 90, en el doble, 180, en el triple, 270. Una función de proporcionalidad directa. Por eso su gráfica es una recta que pasa por el origen. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues todos los números reales, Del 0 al infinito, pero negativos. el intervalo 0 infinito. ¿Y el recorrido? El mismo, porque si tú coges aquí cualquier valor en el eje de las íes y trazas la horizontal, hay aquí otro valor aquí abajo cuya imagen es ese. Pero no puedes coger valores por aquí abajo, porque el espacio no puedes decrecerlo. ¿Vale? Está más puesto ahí. La imagen es eso y el dominio es eso. Estas son cositas sencillas. A partir de aquí hablo de funciones elementales que todos tenéis que conocer. La primera es la función constante. ¿Qué expresión tiene una función constante? Pues aquella que a cada x le hace corresponder siempre lo mismo. F de x igual a una constante k. Cuando diga f de x, es f de x, o también, pues porque a la f de x la llamamos i, igual a k, o f de x igual a k. ¿Cómo son todas las funciones constantes? Son gráficas horizontales de altura esa constante. Esta función, ¿cuánto vale si la x es 1? ¿Cuánto vale la y? 3. ¿Y en el 2? ¿Y en el 1,2? Por eso es una horizontal en el 3. Función afín. La función afín son rectas. ¿Cómo es una función afín? Pues la que tiene la forma igual a un número por x más otro. ¿Cómo se le llama ese número? Al que va multiplicando a la x. Pendiente. ¿Y a la n? Ordenada en el origen. Ordenada en el origen. ¿Entendéis eso bien? Lo que es la pendiente de una recta y la ordenada en el origen. La ordenada en el origen siempre es la altura a la que corta la recta al eje de las íes, porque es lo que vale en el 0. Esa función, si la x es 0, la y es n. O sea que el punto es 0n. Pues esa n es la altura a la que corta la recta al eje vertical. Función cuadrática. ¿Cuántas parábolas habéis pintado? En tercero, Infinito. en cuarto, habéis tenido que pintar parábolas. ¿Cómo es la fórmula de una función cuadrática? Pues una expresión de la forma que tenéis ahí, igual a, ¿cómo tiene que ser obligatoriamente para que sea cuadrática? Distinto de 0. Porque si la a fuese un 0, esa función sería afín, b por x más otra cosa, b por x más n. O sea, la cuadrática es que tiene un cuadrado. Y la representación gráfica es la de una parábola, siempre. ¿De qué depende que la parábola sea cóncava o sea convexa? Del signo de la a. Las a's positivas conducen a parábolas cóncavas. Las a's negativas conducen a parábolas convexas. ¿Y qué es importante en una parábola? Pues en una parábola lo importante es su vértice, los cortes con los ejes y luego una pequeña tablita para ver un poquito cómo es la altura de esa parábola. ¿Recordáis esta fórmula del vértice? No, pero viendo así. ¿Cómo se obtiene el vértice de una parábola? Pues el vértice de una parábola se obtiene como lo tenéis ahí. Vamos a ver.
f de x igual a esa expresión. Es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Y además una parábola, al ser la a un valor positivo, la parábola es de tipo cóncavo. Y negativo, convexa. Eso. Entonces, el vértice de una parábola, las coordenadas del vértice, se obtienen con la siguiente formulita. La primera coordenada está en el valor menos b partido de 2a, donde la b es el coeficiente de la y, x, y la a el del cuadrado. Y aunque para la segunda coordenada también hay una formulita, lo mejor es sustituir en la función la primera. Entonces, en este caso nuestro, la a es 1, la b es 1 y la c es menos 6. Por lo tanto, menos b partido de 2a es menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Estamos? Menos 1 entre el doble de esto. O sea que el vértice va a tener como abscisa menos 1 medio. ¿Y qué altura va a tener ese vértice? Pues calculamos cuánto vale la función en menos 1 medio. Y la función en menos 1 medio, sustituyendo aquí, será 1/4 más x menos 1 medio menos 6. Menos 25 cuartos. Me sale a mí. Menos 25 cuartos. Menos 6,25. O sea que a la hora de representar esta función, el vértice está en menos 1 medio menos 25 cuartos, que es menos 6,25, que está aquí. Este es el vértice de la parábola. Ahí. El vértice de una parábola es su mínimo. Tendrás que ponerlo un poco más abajo, ¿Eh? 5,25. Ay, sí, perdón. Bueno, aquí. Bueno, mañana retomo el ejercicio por terminar la parábola y seguiremos con lo demás. ¿Vale?